Qué alegría saludarte. Espero que estés disfrutando de las bendiciones de Dios. Que en casa, junto a tu familia, puedas sentir esa cobertura especial que te da Dios por ser amado por Él. Que tu corazón pueda sentir esa seguridad de saber que el Dios a quien amas, a quien sirves y a quien adoras, está al pendiente de tu vida. Y yo quiero que tú puedas sentir esa seguridad. Que tu alma descanse confiado en tu Salvador. Y que tu espíritu cada día pueda luchar más y más para poder enfrentarse ante cualquier circunstancia y saber que Dios te da la fortaleza para salir victorioso. Porque Él es un Dios que cumple promesas de bendición sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. Quiero que tú, a la luz de la Escritura, en este pasaje de Éxodo 12, del 1 al 28, puedas encontrar juntamente conmigo esa palabra que desafíe tu corazón, que te haga saber que la fe que tú has puesto en tu Dios debe ser una fe que te debe llevar a otro nivel, que no debes de vivir con dudas, que no debes vivir angustiado y que no debes de permitir que aquellas cosas que atentan contra tu vida te hagan sentir vulnerable y que puede llegar a ti y que no tienes ninguna oportunidad en la vida. El pueblo de Israel había estado cautivo 430 años y Dios envió a Moisés y a Aarón para liberarlos. Era la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y el tiempo se había llegado. Y Dios hizo muchos milagros en frente de Faraón para que entendiera que debía de dejar ir en libertad al pueblo de Israel. Sin embargo, la Escritura nos va a decir que el corazón de Faraón se endureció. No quiso escuchar a Dios y seguía con la idea de que el pueblo de Israel debía de seguir en cautiverio. Sin embargo, ese día de liberación había llegado. Y Dios le da instrucciones al pueblo de Israel a través de Moisés. Y le dice al pueblo: hoy será sacrificado el cordero. El sacrificio del cordero marcará el día final de la liberación de su esclavitud. Por lo tanto, cada familia, cada casa debe de tomar un cordero. Un cordero que debería ser un animal sin defecto. Debía de ser un macho de 1 año. Y además lo debían de tomar de las ovejas o de las cabras. Si las familias eran muy pequeñas y no tenían para tomar un cordero, y si no podían comerlo solo ellos porque eran muy pequeños, tenían que juntarse con otra casa vecina y entre las dos tenían que ofrecer el sacrificio y tenían que comer ese cordero. El día 10 tenían que apartarlo, porque el día del sacrificio había llegado y era el día 14 del mes de Nisán, dicen los versos 6 y 8 del capítulo 12 de Éxodo, del cual estamos hablando. Las instrucciones eran que el pueblo debía inmolar el cordero ese día 14. La sangre la pondrían en los postes y en el dintel de las casas y comerían la carne asada del cordero. Era la Pascua de Jehová. Era el momento de la liberación. Era el día en el que Dios traería liberación total y absoluta de un pueblo que había estado esclavo por muchos años. Y Dios le dice a Moisés: ese día del sacrificio del cordero, yo heriré a todo primogénito de Egipto. La sangre del cordero que sacrificaréis os será por señal. Y ese día lo recordaréis por siempre. Será algo que tú y tus siguientes generaciones
Lo van a recordar porque es el día de la libertad. Es el día en el que ustedes dejan ese tiempo de esclavitud para ser un pueblo libre que va a adorar a su Dios. Y sigue diciendo Dios a Moisés para que el pueblo pudiera recibir las instrucciones del cielo. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en una vasija. Y untad el dintel de tus casas y los 2 postes con la sangre del cordero. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque ese día, dice el Señor, Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, Jehová pasará aquella puerta. No entrará allí. No permitirá que el heridor entre a vuestras casas para herir. Y cuando esto suceda, ustedes se darán cuenta que Dios vino a liberarlos. Estas son las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que el pueblo de Israel pudiera salir en libertad el día del sacrificio, el día de la Pascua de Jehová. Y dice la Escritura que el pueblo de Israel tendría que responder en los tiempos venideros cuando sus hijos le preguntaran: ¿qué es este rito? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando sacrifican el cordero y hacen este rito cada año? Vuestros hijos le preguntarán, le dice Dios a Moisés, que les explique al pueblo. Y la respuesta que el pueblo debe de dar es: este día del sacrificio, este día del sacrificio del cordero, es la víctima de Jehová. Es cuando Dios libró las casas de los israelitas del ángel de la muerte. Es el día en el que todo primogénito de Egipto murió, pero los primogénitos del pueblo de Israel no fueron tocados. Entonces, dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que cuando el pueblo escuchó todas las instrucciones y escuchó todo lo que Dios iba a hacer con ellos, y cómo Dios a través de Moisés les explicaba muy claramente lo que ellos debían de hacer y lo que Dios haría con ellos en ese momento específico de la historia para ellos. Dice que el pueblo, después de escuchar, el pueblo se inclinó y adoró a Dios. Y los hijos de Israel, todos sin excepción de nadie, dice la palabra que fueron e hicieron puntualmente así como Dios le había dado instrucciones a través de Moisés. Y esto es, amados hermanos, extraordinario. Porque el pueblo fue obediente a la voz de Dios. Porque el pueblo le creyó a Moisés que iba de parte de Dios. Y a pesar de que habían estado tanto tiempo en esclavitud, por fin aspiraron a tener libertad para ir a adorar a su Dios. La Escritura nos dice que el día de la Pascua, que el día del momento en el cual el ángel de la muerte salió para destruir al primogénito de Egipto, dice que cuando sale y encuentra la señal de la sangre en el dintel de la puerta y en los postes de la casa, el ángel saltaba y no tocaba esa casa. Y el ángel pasó y destruyó a todos los primogénitos de Egipto. Pero no hubo un solo primogénito de Israel que fuera tocado. Porque el pueblo le creyó a Moisés, le creyó a Dios, obedecieron e hicieron todas las cosas que Dios les había dicho que hicieran. La Escritura en nuestros tiempos
nos va a decir a nosotros que ese Cordero Pascual, que la sangre del sacrificio que se dio ese día 14 de Nisan, para nosotros en la actualidad el mes de abril, nos va a recordar que Dios a través de ese sacrificio trajo liberación al pueblo de Israel, pero que hoy en día, a través del sacrificio de Cristo Jesús, tenemos liberación, tenemos redención y tenemos vida eterna. La Escritura en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, nos va a decir que ahora nuestra Pascua es Cristo Jesús y ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, el día de la liberación nuestra ya se efectuó y fue posible a través del sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz. Esa sangre derramada en esa cruz es la sangre del Cordero, pero no del Cordero del Antiguo Testamento, donde tenía que ser un animal sacrificado. Hoy, para usted y para mí, hay un sacrificio de un Cordero especial, de un Cordero santo, de un Cordero que es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, dice la Escritura, en Romanos capítulo 5, verso 8, dice que nos ama tanto Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Si Cristo es nuestra Pascua, si Él es nuestro libertador y Él ha traído redención a nuestras vidas, dice su palabra que lo ha hecho por amor. Porque te ama a ti, porque me ama a mí. Y la Escritura también en San Juan capítulo 3 verso 16 nos va a decir que nos ama de tal manera Dios que entregó a su Hijo en sacrificio. Lo dio en rescate por nosotros. Y por ello tú y yo tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. Efesios capítulo 2 versos 16 y Colosenses 1:20 nos va a decir que en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ese sacrificio maravilloso que fue hecho en esa cruz, nos reconcilió con Dios. Por medio de esa sangre derramada en ese sacrificio, en esa cruz. Por eso usted y yo tenemos oportunidad de salvación. Por eso usted y yo ahora podemos acercarnos al Dios de la gracia. Ya no hay nada que nos impida acercarnos a Dios. Porque ciertamente el pecado nos separaba, el pecado nos apartaba de Dios. No había esperanza para mi corazón, para mi alma, para mi espíritu. No había manera de cómo usted y yo pudiéramos acercarnos a Dios porque el pecado nos detenía, porque no teníamos la oportunidad de acercarnos inmundamente a un Dios santo. Pero la gracia de Dios a través del sacrificio de Cristo nos reconcilió con Él. Quitó toda enemistad que había entre Dios y el hombre. Quitó de en medio el pecado, lo eliminó, lo echó fuera y nos reconcilió con Dios. Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14 nos va a explicar el apóstol Pablo, que dice que el Señor, que el Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y además en Él, en ese Cristo glorioso, en ese Hijo amado que entregó su vida por nosotros, que derramó su sangre preciosa para salvarnos, en esa sangre, en ese sacrificio, tenemos redención. Y además tenemos perdón de pecados. Nuestra vida no solamente es sacarnos de un lugar para llevarnos a otro, como sucedió con el pueblo de Israel, sino que ahora la redención es total y absoluta. Porque el apóstol Juan nos va a explicar y nos dice que la sangre de Cristo no solamente nos libra, nos redime y perdona nuestros pecados, sino que nos limpia de toda maldad.
Y es esa obra maravillosa que el Señor ha hecho a través de ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio de un cordero inocente, sin mancha, el Hijo de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento no pudieron lograr esa redención total, porque solamente era figura de lo que vendría en un futuro. Y esa figura fue cumplida en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la sangre del Cordero, que realmente tiene importancia para usted y para mí, es la sangre del Cordero, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es esa sangre que tiene valor hoy en día para usted y para mí, porque a usted le limpia de todo pecado. Le hace ser un hombre, una mujer diferente, que tiene la oportunidad de acercarse al trono de la gracia y puede suplicar y puede pedir y puede clamar y puede postrarse y puede adorar, porque ahora hay libertad en la sangre de Jesús. Dicen los profetas a través de la historia del Antiguo Testamento que los muchos sacrificios no pudieron redimir el alma del ser humano, pero la sangre de Cristo tiene ese poder para hacerlo. Y ese día de la salvación, ese día de la redención, es el día del sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz. Pero, ¿qué significado tiene para usted lo que sucedió en el Antiguo Testamento con la sangre del Cordero Pascual? ¿Y qué significado tiene para usted la sangre de Cristo Jesús para su vida hoy en día? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando usted piensa en estos acontecimientos históricos que le permiten a usted tener una perspectiva diferente de lo que es Dios para usted? Pero ¿cómo se aplica a su corazón? ¿Cómo usted puede recibir ese beneficio de esa sangre? Hoy en día estamos viviendo un tiempo difícil de pandemia, de un virus que trae miedos, que trae angustia, que trae desesperación, porque los seres queridos se están muriendo. La sociedad está siendo alcanzada por este virus. Y sin duda que como seres humanos tenemos temor. Tenemos angustia por momentos. Pero yo quiero que usted escuche y que entienda lo que dice la historia bíblica y lo que dice la palabra de Dios para su seguridad. El pueblo de Israel, cuando obedeció todo lo que Dios le había dicho a través de Moisés y sacrificó el cordero, tomó la sangre, la puso en el dintel de su puerta y en los postes de su casa y se quedaron dentro de ella y obedecieron todo lo que Dios les había dicho. Ese día, aun cuando el ángel de la muerte salió para herir, toda casa de los israelitas que tenía señal de sangre no fue tocada. Y hoy en día tenemos una mejor sangre que esa sangre de ese cordero. Tenemos la sangre de Jesucristo. Y esa sangre debe estar no solamente en el dintel de su puerta y en los postes de su casa, sino debe de estar en su corazón. Debe estar en su vida. Y le debe de traer a usted y le debe dar a usted seguridad. Una seguridad que solamente el Dios Todopoderoso puede dársela, porque Él es el único que tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte. Si Dios no quiere que su casa sea tocada, si Dios no quiere que su vida sea alcanzada, no sucederá, porque esa sangre tiene poder para librarlo del pecado y de la muerte. Dios, a través de esa sangre, de señal en su casa, de señal en su cabeza, de señal en usted, en su corazón, en su vida, en su alma, en su espíritu, esa sangre de señal en usted lo librará. Y déjeme explicarle algo más. Dios ha señalado el día en el que usted verá su rostro.
Y si Él no quiere librarle, si Él permite que usted sea alcanzado por el virus, por cualquier otra cosa que le haga perder la vida, será porque a Él le ha placido que el momento para usted ha llegado. Que lo que Él ha determinado para usted, eso ha llegado el momento. Y nadie lo puede evitar más que Él. Si alguien puede alargar sus días o acortar sus días, ese es el Dios Todopoderoso. Por eso usted debe asegurarse que la señal de su sangre debe estar en su puerta, debe estar en su casa y debe estar en su corazón. Porque cuando el ángel de la muerte salga, si Dios quiere librarlo, escuche bien, si Dios quiere librarlo, lo librará. Si usted ha llegado el momento en el que tiene que mirar a Dios, hágalo con todo el gozo y con toda la alegría y con toda la seguridad de que como hijo de Él, cree firmemente en su palabra. Cree firmemente en el Dios Todopoderoso. Si a mí me toca, si a usted le toca, necesitamos sonreírle a la vida. Necesitamos vivir sin temores. Necesitamos vivir sin angustias. Necesitamos vivir con la confianza plena en el Dios Todopoderoso y en el poder de su promesa. Porque Él le ha prometido a usted guardarle, protegerle, darle bendición de años. Y hasta hoy Él ha cumplido eso en usted. Pero el día y la hora en la que usted verá a Dios, no lo sabe ni usted ni lo sé yo, pero lo sabe Dios. Y ese día, déjeme decirle que aunque usted y yo hagamos muchas cosas, no lo detendremos, porque Dios es un Dios soberano. Y Él es el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Por lo tanto, quiero que por favor, a la luz de esta historia, a la luz de este pasaje bíblico, a la luz de lo que la Escritura nos revela, para vivir una vida de bendición y de seguridad, usted debe mantener la cabeza erguida, con su mirada puesta en el galardón. Y saber que el día en que nuestros ojos se cierren en este mundo, los abrirá en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque usted ha sido comprado a precio de sangre. Porque su salvación ha sido hecha a través de la sangre del Cordero. La sangre del Cristo que nos da vida. Y no solamente una vida en este mundo temporal, sino también nos ofrece una vida eterna en el cielo con el Dios que lo formó, con el Dios que te hizo, con el Dios que te creó, el Dios que te sustenta, el Dios que te da vida, el Dios que está siempre alrededor tuyo. Por ello, mi amado hermano y amigo, la sangre del Cordero tiene poder. Tiene poder para guardarlo, tiene poder para liberarlo y tiene poder para limpiarlo. Pero además tiene poder para darle una entrada maravillosa en el cielo mismo. Confíe en el Dios de poder. Confíe en la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso y permita que su corazón pueda descansar confiado, sabiendo que Dios tiene el control de su vida y tiene el control de este universo. Tiene el control de todas las vidas de los seres humanos. Y que Él simplemente puede levantar la mano para cubrirlo, para protegerlo y para bendecirlo. Que Dios te bendiga.